Vamos a continuar con el curso y en estos videos que siguen voy a describir un poco más de los tres mecanismos de transferencia de calor. Voy a comenzar con conducción. Como ya establecimos en el video anterior, se refiere al movimiento de calor por unidad de tiempo o la transferencia de calor, y generalmente está asociado al cuando estamos hablando de se está moviendo calor a través de un material sólido. No es exclusivo de esto, pero generalmente así se separa. Si es un sólido, se mueve calor a través de él por mecanismo de conducción. Eh, entonces lo que tenemos pues es un material sólido, y lo más sencillo pues es considerar una pared plana como la que dibujo yo aquí. Este es nuestro sólido, y la característica para cumplir lo que estamos estableciendo dentro de ese material hay una diferencia de temperaturas. Vamos a considerar T1 y T2, y así como está dibujado aquí, pues T1 sería mayor a T2. Ahí está entonces la diferencia de temperaturas necesaria, y lo que la termodinámica establece es debe de moverse energía, en este caso en forma de calor, desde la temperatura más alta a la más baja. Entonces lo que sabemos es que aquí debería haber movimiento de calor, movimiento de calor, y específicamente pues es por mecanismo de conducción, porque voy dentro del sólido. Para cuantificarlo, para caracterizarlo, seguramente vieron en su curso de transferencia en el primer curso de fenómeno de transporte, es, es que se utiliza la ley de Fourier. Y se las voy a escribir aquí para pared plana. Eventualmente derivamos la ley de Fourier para las geometrías más comunes, pero está dado por esta ecuación. Está de aquí. Este que está aquí es el espesor de la pared, que sería pues esta dimensión. T1 y T2 pues ya las especificamos, aquí están, ¿sí? Que aparecen ellas dos o su diferencia. El área que está aquí es el área perpendicular a la dirección del flujo de calor. Y pues yo ya dibujé que el calor va en esta dirección. El área perpendicular sería entonces esta área que está aquí. Ese sería el área perpendicular al flujo de calor. K, que aparece en la ecuación de Fourier, en la ley de Fourier. Esta K que está aquí pues se llama conductividad térmica, y es una característica de ese sólido. Les voy a escribir aquí las unidades de lo que aparece en la ley de Fourier. Esta K, que es conductividad térmica, son watts por metro grado Kelvin. El área pues son metros cuadrados. Las temperaturas pues son grados Kelvin, y L pues son metros. De tal manera que si sustituimos esa información en la ley de Fourier, de ahí vamos a obtener entonces que Q tiene unidades de watts, ¿sí? Entonces estamos hablando de la tasa de transferencia de calor, o si estamos hablando en inglés hablamos del rate. Cosas importantes, o una cosa importante aquí es lo siguiente. Cuando yo dibujo la pared, y establezco temperaturas,
yo digo, aquí está una temperatura T1 y acá está una temperatura T2. Es más fácil visualizarlo con la segunda temperatura. Lo mismo aplica para la temperatura T1. Cuando hablo de la temperatura T2, estoy hablando de la temperatura de toda esta superficie. Es decir, toda esta superficie está a una temperatura T2. No nada más este punto que dibujé yo por aquí. ¿Sí? De la misma manera, en la superficie o la cara del sólido que no se ve, donde yo estoy escribiendo T1, esta T1, toda esa superficie está a la misma temperatura T1, ¿sí? De tal manera entonces que puedo, entonces lo que está a esa temperatura T1 es siempre una superficie, o T2 es otra superficie, ¿sí? Y de tal manera que entonces puedo establecer y decir, pues el calor va en esta dirección, ¿sí? Esa es una cosa importante. La otra cosa importante es, no se les olvide que esa área es el área perpendicular. En los problemas que comencemos a resolver pues son muy sencillos, pero conforme vamos más hacia adelante hay más áreas y nos podemos meter en problemas. Errores comunes son el siguiente: es común que luego utilicen esta área de aquí para utilizarlo en esta ecuación, ¿sí? O esta que está acá arriba. Esas dos no son perpendiculares, ninguna de las dos es perpendicular al flujo de calor. La única que es, pues es esta de acá, ¿sí? Entonces no se les olvide. Es común que también que las paredes pues se representen así nada más, y se diga pues este es T1 y este es T2, y que diga pues el flujo va así. Pues sí, pero no se les olvide que se refiere a que T2 o T1 pues están aplicadas sobre una superficie, ¿sí? Bueno, eso es algo importante. La otra cosa de la que voy a hablar un poco es de esta conductividad térmica. Como ya mencioné, esa conductividad térmica es una propiedad del sólido. Le vamos a llamar aquí material nada más, o material sólido. Tiene unidades raras, pero no deja de ser una propiedad del material. De acuerdo a la ecuación, o algunos valores típicos, por ejemplo, el cobre tiene una conductividad. Bueno, antes de dar valores, esta conductividad, aparte que ser una propiedad del material, depende de la temperatura. Es decir, la conductividad térmica depende del material, de qué material estamos hablando y a qué temperatura está la pared. Si la temperatura cambia, la conductividad cambia. Si el material cambia, la conductividad cambia. Pero como dice aquí, pues es una característica del material. Algunos valores típicos, ahora sí. Por ejemplo, el cobre tiene una conductividad alrededor de 400 watts por metro cuadrado. El aluminio tiene una conductividad alrededor de 200 watts por metro cuadrado grado Kelvin. De acuerdo a la ley de Fourier, si aumentamos K, pues aumentamos Q, o se mueve el calor más fácil a través de ese material. Estos dos, el cobre y el aluminio, son buenos conductores del calor, y obviamente pues más el cobre porque tiene una conductividad más alta. Algunos materiales que son malos conductores del calor, y eso se traduce a que el calor siempre se va a mover. Si hay una diferencia de temperaturas en un material, el calor siempre se va a mover. La cuestión es qué tan rápido lo hace, y eso depende, entre otras cosas, pues del valor de conductividad. Mientras más grande sea, el calor se mueve más rápido, ¿sí? Entonces hay materiales que son buenos conductores del calor, como el cobre y el aluminio, pero también hay materiales que son malos conductores de calor. Otra vez recalco, no se refiere a que el calor no se pueda mover si son malos. Lo único que pasa es, si tienes una conductividad térmica baja, el calor se mueve a través de ti muy lento, ¿sí? A comparación del cobre, donde se mueve rapidísimo. A estos entonces materiales donde las conductividades son grandes, pues se les llama conductores de calor, o buenos conductores de calor. Aquí, buenos conductores de calor. ¿Qué pasa si un material tiene una conductividad, por ejemplo, de 0.01? Lo que estoy estableciendo es que pues, él debería ser un mal conductor de calor.
Otra vez reitero, el calor no se puede detener. Si hay una diferencia de temperaturas, se va a presentar el movimiento de calor. Lo único que se puede perturbar es a qué velocidad se mueve a través de ese sólido. Esta conductividad pudiera ser, por ejemplo, para el algodón. ¿Sí? Entonces es común que a este material que tiene una conductividad térmica baja pues sea un mal conductor de calor, y no se le llama así. Lo común es que le digamos aislante, que debería ser más específico como aislante de calor, o de la velocidad a la que se mueve la energía en forma de calor a través de él. ¿Sí? Entonces tienes un valor bajo de conductividad, el calor se mueve a través de ti, pero muy lentamente. Tienes un valor grande de conductividad de calor, conductividad térmica, ¿verdad? El calor se mueve muy rápido a través de ti. ¿Sí? Hay situaciones donde quieres mover el calor rápido o que pase a través de una superficie lo más rápido que se pueda. Hay situaciones donde tú quieres que se mueva lo más lento que se pueda. Aquí hace entonces sentido, por ejemplo, si pensamos en nuestra vida cotidiana y si estuviéramos desnudos, pues perderíamos calor muy rápido. Entonces, según yo, todos usamos ropa, y lo que se busca es disminuir la pérdida de calor. ¿Sí? Y pues como saben, pues la mayoría de la ropa que traemos puesta pues es a base de algodón. ¿Sí? Y tiene que ver con este valor de conductividad térmica bajo. ¿Sí? Entonces lo que provoca la ropa es que pierdas energía menos, o que pase energía a través de esa capa de algodón más lento, y eso se traduzca a que pierdas calor más lento, y eso se traduzca a su vez en siento menos frío, o la sensación de pérdida de calor es menor. ¿Sí? Bueno, entonces ahí está la conductividad, y ahorita vemos un poco más de esta famosa ley de Fourier. Antes de ver un poco más de detalles, la pregunta es ¿qué pasa desde el punto de vista molecular? ¿Qué pasa si pudiéramos ver a las moléculas en el sólido? ¿Por qué es que se transfiere calor? Entonces vamos a suponer que esa es la pared del material sólido, y acá está toda esta superficie, está T1 y la otra está T2, y nada más para establecer hacia dónde se mueve el calor, vamos a decir que T1 es mayor que T2. ¿Qué implica eso? ¿Qué pasa si pudiéramos ver a las moléculas del sólido? Lo que veríamos pues es que hay, vamos a representarlo como tratando de que sean esferas. Ese representa la primera capa del material sólido, si pudiéramos ver las moléculas, y como son muy compactas, pues la segunda capa pues sería algo parecido. Y pongamos una más. Pensemos que esas tres hileras de moléculas o capas de moléculas representan al sólido. Si estás viendo una molécula desde el punto de vista molecular, que la puedo ver a ella, lo que vas a ver es que esa molécula no está quieta, se está moviendo, está tratando de vibrar, está tratando de rotar, está tratando pues de moverse. Obviamente la constitución del sólido pues restringe su movimiento. Si eso formara parte de un líquido tuviera más movimiento, o si formara parte de un gas tuviera muchísimo más movimiento. Pero a la hora que forman parte de un sólido, aun cuando yo no alcanzo a ver macroscópicamente que el sólido se está moviendo, si pudiera ver las moléculas microscópicamente vería que efectivamente tratan de moverse. ¿Sí? Su movimiento está restringido, pero sí, esencialmente lo que están haciendo las moléculas es están vibrando. ¿Sí? Entonces todas estas tres hileras de moléculas están vibrando. ¿Qué tanto vibran? Depende de la temperatura a la que ellas tienen. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a lo que estamos estableciendo aquí, es el calor pues va hacia acá. ¿Y por qué es que se mueve ese calor en esa dirección? Desde el punto de vista macroscópico tiene que ver con esas vibraciones. Entonces, esta primera capa de aquí, la que dibujé como esferas rojas o círculos rojos, está vibrando, está moviéndose muchas más veces o más rápido que esta siguiente capa, porque la siguiente capa está más fría. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Esas dos capas se van a mover en todas direcciones.
Entonces su movimiento está restringido, pero tratan de hacerlo. Es decir, esta molécula, si la estoy viendo, lo que voy a ver es que algunas veces choca con las de arriba, algunas veces choca con esta azul, algunas veces choca con la de abajo, y para acá pues no hay con quién chocar. Dependería pues de qué material hay de acá, de este lado, ¿sí? Pero ahorita nada más restringámonos al sólido. Entonces se está moviendo hacia arriba, está moviendo hacia abajo, algunas veces se moverá hacia acá y así. Entonces no siempre choca con esta hilera de acá. A veces choca con su misma hilera, hacia arriba o hacia abajo, por esta vibración que trata de hacer. Lo mismo si vemos las moléculas en azul, van a tratar de chocar con la de abajo, con la que está acá, puede chocar de regreso, arriba o en las otras direcciones, ¿sí? Y lo mismo la verde, va a tratar de chocar con todo lo que pueda, ¿sí? La situación es la siguiente: la frecuencia con la que están oscilando o vibrando pues tiene que ver con qué temperatura tienen. Es decir, las moléculas todas están chocando con todas y ese movimiento es completamente azaroso, ¿sí? Lo único que va a sobrevivir es lo siguiente: si estamos viendo esta capa, podemos decir, esa capa está chocando, hay choques entre ellas o entre esa misma hilera o la que sigue, y puedo decir, pues esta chocó o se movió 1000 veces, por ejemplo. Lo voy a hacer acá abajo. Estoy viendo esta capa y yo puedo decir, pues se movió 1000 veces. ¿Qué pasa si me paso a la siguiente capa? Lo que voy a ver es, si veo esta capa, voy a decir, pues se movió 900 veces. Es decir, si la resto, hay un diferencial de 100 choques entre esas dos capas. ¿Qué implica eso? Va a aparecer, eso no implica que la segunda capa, la que está en azul, no haya chocado. Por supuesto que sí chocó, y chocó con la roja y con la verde y con ella misma, ¿sí? Lo único que establecen estos números arbitrarios es, si los restas, parece que la capa en rojo chocó 100 veces con la capa en azul, ¿sí? Y eso es lo que le transfirió energía. Entonces estos 100 choques residuales son los que le transfirieron energía de la capa en rojo a la capa en azul, ¿sí? Podemos seguir haciendo ese ejercicio y decir, bueno, voy a ver cuántas veces choca, y a lo mejor podemos decir, pues esta nada más chocó 700 veces. Entonces de la capa en azul a la capa verde también podemos tomar el diferencial y decir, pues aquí hubo un diferencial de 200 choques, ¿sí? Y va a parecer que solo existieron esos 200 choques y que la capa en azul le transfirió energía a la capa en verde debido a esos 200 choques. En realidad, como está ejemplificado aquí, pues es un diferencial. Los movimientos son al azar, ¿sí? Pero aún en el movimiento al azar, en los residuales o en las diferencias, va a aparecer esto que estoy estableciendo, que la capa en rojo choca con la capa en verde, en azul, perdón, y la capa recibe energía en forma de calor, y luego la capa en azul choca con la capa en verde y también le transfiere energía. Entonces eso es lo que pasa desde el punto de vista molecular con la conducción. Entonces es derivada del movimiento al azar, como muchas cosas, pero al final, si restamos, podemos establecer que la energía se va moviendo, en este caso de izquierda a derecha, a través del sólido en forma de calor. Bueno, continuamos entonces con analizando un poco más la ley de Fourier para, como digo, para el caso de pared plana. Ahí está la ecuación, y es común que la ley de Fourier se escriba de esta forma, que seguramente también lo vieron en fenómenos de transporte 1, que esté escrita de esta manera, de tal manera que en el numerador queda una diferencia de temperaturas que le llamamos fuerza impulsora. Si se suspende la diferencia de temperaturas, no hay flujo de calor, entonces tiene sentido llamarle fuerza impulsora. Dependemos de que T1 sea diferente a T2. Y el término que está en el denominador, pues se le llama resistencia. En este caso, pues es una resistencia conductiva, porque estamos analizando ese fenómeno de transferencia de calor. Entonces está así, o se le llama pues así resistencia, el otro fuerza impulsora, porque
desde el punto de vista matemático. Ahorita vamos a ver que hay restricciones. Es si tú quieres aumentar Q, pues de acuerdo a esto que está acá, es pues aumenta fuerza impulsora, aumenta el denominador. ¿Sí? La otra opción es que la resistencia, como no está en el denominador y tú quieres aumentar Q, pues es reduce resistencia. ¿Sí? También pudiera ser el caso al revés, de pues yo no quiero que pase tanto calor por la pared o lo menos que se pueda, quiero reducirlo. Pues entonces todo es al revés, reduce fuerza impulsora o incrementa resistencia. ¿Sí? Esto es, como digo, desde el punto de vista matemático. Pensemos entonces que perseguimos este caso. ¿Sí? Queremos aumentar Q. La resistencia para esta pared pues es entonces este término L entre K. Entonces voy a hablar un poco más de la resistencia. Entonces esa resistencia conductiva para pared plana pues sería L entre K por A. Y lo que perseguimos nada más como ejemplo pues es queremos disminuir esa resistencia para que se traduzca en que aumento Q. Y aquí está la ecuación, al menos desde el punto de vista matemático, en qué puedes hacer para disminuir la resistencia. ¿Sí? Entonces, como ven, pues es relativamente sencillo. ¿Quieres disminuir la resistencia? Pues disminuye el espesor de la pared. ¿Sí? Mientras más delgada sea la pared, más rápido transfiere calor. Y eso tiene que ver, si regresamos al esquema ¿quieres mover calor para acá? Y pensemos que la pared pues tiene este espesor, digamos L. Y que son estas tres capas que ya dibujé aquí. Tuvieron que pasar entonces de 1000 movernos a 900 choques, transferir 100 choques y luego de 900 a 700 transferir 200 choques. Obviamente si lo que persigues es mover calores, ¿por qué no quitamos esta capa? Y que nada más se intercambien esos 100 choques y se transfiere el calor a lo largo de la pared. Eso debería hacer que se transfiera más rápido. ¿Sí? Entonces lo que está desde el punto de vista microscópico, lo que está detrás tiene sentido disminuir L. ¿Sí? Tu otra opción es pues aumenta K. Como ya vimos, pues eso depende del material. ¿Sí? Si puedes cambiar el material, pues tendrás que cambiarlo a una pared de cobre si quieres que se mueva calor muy rápido. ¿Sí? Seguramente va a haber restricciones económicas, es decir, pues una pared de cobre va a costar carísima, pues entonces a lo mejor de aluminio y bajamos a 200, pero sigue siendo un valor alto, o algún otro valor que podamos vivir con él, de acero o de algo que sea más económico. ¿Sí? Y la última opción que queda es pues aumenta el área. El área está perpendicular. Tiene que ver con esta área que está aquí. ¿Sí? ¿Quieres mover calor de aquí para acá? Obviamente el calor, como ya establecí en el video anterior, tiene que ver con a qué velocidad cruza una superficie. En este caso estamos hablando de a qué velocidad cruza esta superficie. Y entonces tiene sentido decir, oye, si hacemos la superficie más grande, pues debería de cruzar más energía. ¿Sí? Entonces eso es lo que está detrás de por qué tiene sentido incrementar el área. ¿Sí? Y está descrito entonces por la ley de Fourier. Esas son tus opciones. No siempre desde el punto de vista práctico puedes modificar una o la otra. A lo mejor si la pared ya está, pues no vas a poder hacer mucho si quieres transferir calor más rápido. A lo mejor si lo que quieres es disminuir la transferencia de calor, sí pudieras hacer algo y decir voy a poner un aislante sobre la otra pared y generar una pared que tenga dos materiales. Más adelante vemos esa parte de qué pasa si tengo varios materiales. ¿Sí? Pero si estás haciendo diseño, es decir, la pared no existe, pues ahí sí tienes libertad y decir, pues va a ser muy delgada. A lo mejor el material que está dentro, si es un tanque y tiene que contener un cierto material, pues igual la pared pues tiene que tener cierto espesor porque si no, no va a poder resistir la presión ejercida por ese material. Entonces hay restricciones también ahí de presiones hidrostáticas, por ejemplo.
Pues si tú tienes libertad, puedes decir, esta longitud es la mínima que necesito para que resista la presión dentro del tanque. Y entonces yo selecciono una longitud lo más pequeña que se pueda. Si, como digo, si la pared no existe, digo, pues que sea cobre. Si no hay restricciones económicas, pues que sea de cobre. O si hay, pues entonces de un material más económico, pero que tenga una conductividad térmica alta. Y la otra, pues es el área, ¿sí? Ahí habrá que ver que si es un tanque y si las dimensiones, si alguien lo va a construir y ya fija qué diámetro y qué altura debe tener, pues igual no podemos hacer nada, pero si nosotros tenemos esa libertad, pues igual sí podemos decir, pues que el área sea lo más grande que se pueda, ¿sí? Para favorecer la transferencia de calor. Más adelante en el curso vamos a ver intercambiadores de calor y todo gira alrededor de las cosas que estoy estableciendo. Es reduce espesor, incrementa la conductividad, incrementa el área, ¿sí? Entonces no pierdan de vista estas partes básicas de las que estoy hablando. ¿Qué más mentiras les puedo decir? La otra cosa es lo siguiente. Otra cosa que seguramente vieron en fenómenos de transporte 1 es lo siguiente. Entonces estamos hablando de una pared y vamos a decir la superficie está en estas temperaturas y otra vez T1 es mayor a T2. Esta pregunta la hago todos los semestres y siempre obtengo muchas respuestas y la mayoría son equivocadas. Voy a escribir aquí la ley de Fourier. Entonces aquí está nuestra pared, tiene un espesor L, el área, bla bla bla. ¿Qué pasa si pudiera medir la temperatura a lo largo del material? Lo único que estoy estableciendo pues es este requisito de pues, T1 es mayor que T2 y eso nada más para establecer pues que el calor se mueve en esa dirección. La cuestión es qué pasa si pudiera yo seguir el material, poder medir la temperatura a lo largo del material, ¿sí? Para ciertas condiciones, ¿no? De temperatura, de conductividad del material, del espesor. Pueden ocurrir en dos situaciones y las voy a tratar de, las voy a representar acá otra vez. Entonces aquí para que puedan ver las dos. Entonces tenemos la misma pared, diferentes condiciones y como digo yo puedo medir la temperatura y dependiendo de la condición obtengo estas dos situaciones. Esta de la izquierda donde T1 es esencialmente igual a T2, pero sigue siendo mayor T1 a T2, ¿sí? Solo un poco. O esta situación donde T1 sí es mucho mayor que T2, ¿sí? Entonces lo que voy a ver son dos opciones. O la temperatura se mantiene más o menos constante, que sería este caso. Voy a lo largo del material y la temperatura la estoy midiendo, pues sí va disminuyendo porque debo respetar la termodinámica, pero lo que veo es que no disminuye mucho y puedo decir pues más o menos la temperatura es la misma. Y la otra es esta de acá donde digo no, voy avanzando en el material y la temperatura está cayendo considerablemente. Si regresamos, la pregunta de todos los semestres es, aquí se está moviendo digamos Q1 y acá se está moviendo Q2. Y la pregunta es, ¿qué se está cumpliendo? ¿Q1 es igual a Q2? ¿Q1 es mayor que Q2? ¿O Q1 es menor a Q2? La respuesta más común todos los semestres déjenme recuerdo, es esta de acá abajo. Q2 es mayor que Q1. Entonces lo que establecen es esta de acá abajo donde dice, pues es que esta es mayor que esta de la izquierda, ¿sí? Esa respuesta está mal. Donde se está moviendo más calor es en la situación de la izquierda, es decir, Q1 es mayor que Q2. Esta es la que está ocurriendo, esta no. Claramente esta pues no ocurre porque no vamos a hablar de esa no tiene sentido, ¿sí? Entonces la respuesta más común es la de abajo, está mal, la correcta es la de arriba, ¿sí? Entonces es común que se equivoquen en este concepto de... Y ahí es donde voy a regresar a la ley de Fourier y donde la parte de esta matemática
pues es cierta, pero no se traduce en lo que yo pueda ver. Entonces aquí está entonces otra vez la ley de Fourier en su versión esta de fuerza impulsora entre resistencia. Aunque matemáticamente todo lo que dije es cierto, si quieres incrementar Q, pues incrementa fuerza impulsora, disminuye resistencia. La cosa es que están ligadas por esta ecuación que está aquí, ¿sí? No son independientes, pues, ¿sí? Entonces, la cuestión más bien es, aquí están estos dos términos, fuerza impulsora entre resistencia. Bueno, entonces voy a escribir cosas acá y vamos a ver si tienen sentido. En el caso de la izquierda, lo voy a escribir aquí abajo, la fuerza impulsora es mucho mayor que la resistencia. Y en el caso de la izquierda, la fuerza impulsora es mucho menor que la resistencia. ¿Sí? Entonces lo que importa, voy a escribirles aquí la ley otra vez. ¿Sí? Lo que importa entonces es, siempre que se van a comparar, no se pueden comparar las cosas por separado, siempre es, si esta es tu fuerza impulsora, su valor, el que sea, lo tienes que comparar con el de la resistencia. ¿A qué voy con esto? Otra vez, como digo, la respuesta común es que me digan, es que mira, acá hay mucha fuerza impulsora, porque T1 menos T2, claramente el valor me va a dar un resultado grande. El problema es que la resistencia de la pared de la derecha, este valor de acá, es más grande que el de la fuerza impulsora. ¿Sí? Entonces, este denominador de aquí es más grande que este. Y entonces claramente si el denominador es más grande, pues Q va a bajar. ¿Sí? Si regresamos a la pared de la izquierda, lo que escribí acá abajo es tu fuerza impulsora es mayor que tu resistencia. Aun cuando tú ves una línea y dices, pues más o menos tiende a ser cero esa fuerza impulsora, y entonces infiero que no debe moverse tanto calor. Pues no es cierto, porque aun cuando el valor de esta fuerza es un valor pequeño, pues resulta que esta resistencia es un valor mucho más pequeño. Y al hacer la división, Q es grande. ¿Sí? Por esa razón, entonces, este caso, aun cuando... entonces, este concepto es importante porque, como digo, lo común es que digamos, no, mira acá, en esta se está moviendo más calor. Pues no es cierto, se está moviendo más calor en la de la izquierda. Y tiene que ver, voy a regresar otra vez a la pared. Está la pared aquí, tenemos la pared, nuestras tres capas, aunque ya rayé una ahí. Y al final estos choques que yo representé acá abajo, pues tienen que ver con el movimiento de calor. ¿Sí? Y tienen que ver entonces con el material. ¿Sí? Entonces voy a borrar los valores que están acá, vamos a traducirlo, todo lo que dije es cierto, los choques, bla 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 bla, el diferencial de choques y lo que ustedes quieran. Entonces estamos en la primera capa, estamos aquí, y como ya establecía, pues esa capa está a la temperatura T1, está vibrando mucho, está moviendo mucho, y eventualmente choca con la capa de la derecha, con la capa azul. Pero ¿qué pasa si regresemos a, pues choco 1000 veces en esta primera capa roja, pero la siguiente chocó 999 veces? Es decir, la roja chocó con la azul 1000 veces, pero la azul chocó con la roja 999. Hay un diferencial de un choque nada más. ¿Sí? Y claramente voy a transferir muy poca energía en forma de calor de la roja a la azul, porque solo fue un choque neto. ¿Sí? Y lo mismo puedo seguir avanzando y decir, bueno, del azul a la verde, pues igual también hay un choque, y entonces pues, se movió también una miseria de energía. ¿Sí? Y esto tiene que ver entonces con la resistencia. Este material el diferencial no es grande, y eso se traduce en que el material no quiere dejar pasar el calor, porque choca la roja con la azul, le pasa calor, pero la azul le regresa esencialmente todo el calor.
No lo puede regresar todo porque violamos la termodinámica, pero pasa eso. Solo un choque pues no transfiere mucho calor. Estos choques están representados en la ley de Fourier, pues con este término de resistencia y esencialmente primordialmente con esta conductividad, ¿sí? Entonces el material o estas diferencial de choque se traducen con esa conductividad térmica. Si tienes un valor, en este caso sería un valor pequeño de conductividad y se traduce en chocas 1000 veces la roja con la azul, pero la azul choca con la roja 999 veces. Sí se transfiere calor, pero es muy poco. La resistencia va a ser grande entonces porque la conductividad es pequeña, ¿sí? Y se va a traducir en el caso este caso de la izquierda. Va a ser una capa chocó con la siguiente, sí le transfirió calor, pero fue muy poco. ¿Cómo se traduce eso? Debería de haber un decremento significativo de la temperatura. ¿Por qué? Porque la capa roja le pasó calor a la azul, pero la azul se lo regresó. Y entonces, si yo pudiera, voy a regresar acá, si yo pudiera regresar otra vez aquí, esta está a T1, pero lo que voy a ver es que esta capa de acá, pues más o menos sí está, no está a T1, su temperatura es mucho más baja. Voy a borrar esto. Entonces la primera capa está a una temperatura T1, la siguiente, lo que voy a ver es como me regresó esencialmente todos los choques y yo solo le transferí un choque, su temperatura va a ser muy baja. Entonces llamémosle a esta, llamémosle a la capa azul una temperatura TI. ¿Sí? Lo que estoy diciendo es que TI pues va a ser mucho menor que T1. Porque solo le pasé un choque, le transferí muy poco calor que se transformara en esta medición de temperatura que yo hago. ¿Sí? Y así conforme voy avanzando pues a lo mejor choco una vez, la temperatura baja muchísimo más y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces estoy hablando esencialmente del caso aquí a la derecha. Otra vez de aquí. Estoy hablando de este caso. La temperatura entonces está disminuyendo significativamente conforme voy avanzando a través del sólido. ¿Sí? El material se opone pues a que exista esa transferencia de calor y eso se traduce en la temperatura cae significativamente a lo largo del material. Se transfiere pues o se traduce en este perfil que vemos. ¿Sí? ¿Qué pasa en el otro, en el de la izquierda? Sigue siendo la representación esta de acá, pero ahora la roja chocó 1000 veces con la otra y la otra chocó, no sé, 10 veces nada más. Entonces en el neto hubo 990 choques de la roja con la azul y se transfirió mucha energía. Y luego puede ser igual, entonces aquí hubo un diferencial de 990. Bueno, no pongamos tantos valores tan grandes. Vamos a decir 500. Y si paso a la siguiente capa voy a decir, pues nada más chocó 100 veces, la diferencia es 400. ¿Sí? Y entonces lo que sucede aquí hay mucho diferencial de choques y eso debe ser entonces porque este material tiene una conductividad térmica alta. ¿Sí? Entonces la primera capa en roja le transfiere mucho calor a la segunda y la otra lo recibe gustosamente e incrementa su temperatura. Y luego nos pasamos a la siguiente, de la azul a la verde, y es una situación similar, mucho intercambio de choques, un diferencial grande, y se traduce entonces que el azul le pasa mucha energía a la verde y sube mucho su temperatura esa capa verde. ¿Sí? Y esa es entonces la descripción de la figura acá de la izquierda. Y lo que voy a ver es pues la temperatura sí va bajando, pero no es significativo. Entonces al final el mensaje final aquí es no se vaya nada más con la descripción matemática. ¿Sí? Y lo que importa siempre es la comparación de esto que hice yo acá abajo. Fuerza impulsora, cómo se compara con la resistencia. No importan los valores que tengan, importa la comparación entre los valores de ellos. La fuerza impulsora, en este caso de acá a la izquierda, pues pudiera ser, si ustedes quieren, 0.001 grados Kelvin, pero la resistencia pudiera ser 1 por 10 a la menos 6. Y entonces Q es grande. Mientras que en este acá tú puedes decir, no, mira, hay una diferencia de temperaturas grandes, 100 Kelvin.
Digo, pues sí, pero la resistencia es 10.000 y entonces la velocidad a la que mueves calor es baja. Bueno, espero que haya sido claro todo este desastre. El mensaje al final es, si la temperatura baja considerablemente en un material sólido es porque hay una resistencia a la transferencia de calor por conducción. Si la temperatura es más o menos plana es porque el calor se está moviendo muy rápido a través de ese sólido. ¿Sí? Pues entonces en el siguiente video hablo de convección.